Este fin de semana la Iglesia nos hace reflexionar sobre el comienzo mismo de la predicación y de la vida pública de Jesús allí en la Galilea. Pero antes de este comienzo nos dice, así como una noticia que tiene que ver con esta decisión de Jesús, nos habla del arresto de Juan el Bautista. Entonces yo quería un poquito meterme en este tema, explicarlo y saber por qué arrestaron a Juan el Bautista. En realidad quien arresta a Juan el Bautista se llama Herodes. Y este Herodes no es el Herodes que estaba en el nacimiento de Jesús, que ese era otro Herodes, el padre. Es decir, Herodes el Grande fue aquel que hizo la matanza de los inocentes, aquel que persiguió a Jesús de recién nacido porque encontraba en él un enemigo que iba a reinar en Israel cuando el rey era él. Entonces no quería ningún tipo de amenazas. Entonces persigue a los niños. Pero también este Herodes va a morir pronto, va a morir cuando sus padres, José y María, lo habían llevado a Egipto en exilio, y allí se enteran de la muerte de Herodes, entonces vuelven a Israel y se van a vivir a Galilea, allí en Nazaret. Este Herodes es el Herodes el Grande, el padre del que va a gobernar después en el norte, en la Galilea, y que se llama Herodes Antipas, que también se le dice el tetrarca Herodes. En realidad, el reino este de Herodes el Grande se divide cuando él muere en 4 partes, y le va a tocar a los hijos este reinado. En el norte, allí en la Galilea, le va a tocar a este hijo, Herodes Antipas. Le va a tocar toda la zona de Galilea y le va a tocar la zona de la Transjordania, que se llamaba en ese tiempo Perea. Toda esa zona es la que va a gobernar entonces Herodes Antipas. Y este Herodes Antipas fue tan cruel como su padre, que su padre que mató a los inocentes, va a sacar la cabeza a Juan el Bautista. Así que con esto estamos enfrentándonos. Para colmo de males, Herodes el Grande gobernó más de 40 años y su hijo, Herodes Antipas, también más de 40 años. Así que lo tuvieron que soportar allí en toda esta zona toda la vida de Jesús y más, 80 años a los dos. Otro hijo de Herodes gobernó en la Judea, es decir, en el sur, pero duró pocos años, porque era un desastre, y entonces los mismos ciudadanos de Jerusalén fueron a Roma a protestar al César, y el César lo destituyó. Y a partir de allí, en la Judea, es decir, en el sur, donde está Jerusalén, donde está la capital y el templo, allí gobernaba un procurador, que era alguien que era nombrado directamente por el César. Entonces, en tiempo en que Jesús es crucificado, el que gobernaba no era un rey, sino que era un procurador que se llamaba Poncio Pilato. Más o menos ustedes se acuerdan de eso. Bueno, ¿por qué hay el problema con Juan el Bautista? Porque este Herodes Antipas, va a tomar por mujer a alguien que se llamaba Herodías. Y esta Herodías ya estaba casada con el otro hermano, uno de los hermanos de Herodes, que se llamaba Herodes Filipo, y que estaba gobernando más al norte todavía que Herodes Antipas. Este Herodes Filipo gobernaba una zona que se llama Iturea, o se llamaba Iturea y Traconítide, 2 regiones importantes del norte. Bueno, a este gobernador no le importó demasiado el tema de que le habían sacado la mujer,
y se la había llevado Herodes Antipas. No era esto lo que estaba diciendo Juan el Bautista con el problema que había causado este Herodes Antipas al casarse con Herodías, sino que al casarse con Herodías había repudiado a la mujer anterior, porque él ya estaba casado. Esta mujer anterior era hija de un rey de un pueblo cercano, los nabateos. Esto parece intruso, acá estamos contando todas las intimidades de todos estos reinados. Bueno, les digo, era mujer de Herodes, una hija del rey de los nabateos, un pueblo cercano. Esta mujer, repudiada, se fue a decirle a su padre lo que había pasado, y el rey que se llamaba Aretas hace una guerra en contra de Judea, del norte, allí de Galilea y de la Perea, donde estaba Herodes Antipas. Es decir, el problema era mucho más serio que un problema de familia, porque había metido a sus gobernados en una guerra. Y entonces esto es lo que va a llamar la atención Juan el Bautista y le va a decir a Herodes que era un irresponsable, porque por sus faltas y por su vida disoluta había metido en una guerra al pueblo del norte de la Galilea y de Perea. Entonces, allí, ¿qué es lo que va a hacer Herodes? Lo mete preso. Como en muchas partes del mundo, incluso aquí en la Argentina, los gobernantes cuando son criticados, no les gusta nada. Entonces toman represalias. Hace poquitos días, en un país aquí de Latinoamérica, en Venezuela, un sacerdote osó criticar al régimen. Está preso. Es lo mismo, sigue pasando esto. Así que de la misma manera, Juan el Bautista fue preso. ¿Qué pasaba con Jesús? Jesús estaba con Juan el Bautista. Había sido bautizado por él y seguía acompañando a Juan el Bautista en medio de esta situación allí en el desierto de los bautismos y toda la gente que se acercaba. Jesús lo escuchaba con mucha atención a Juan el Bautista y es testigo del arresto de Juan el Bautista. Entonces toma una decisión Jesús de irse de vuelta, porque estaba en el sur, irse al norte, a la Galilea, y comenzar allí a predicar. Entonces fíjense cómo el arresto de Juan el Bautista, que un hombre realmente santo, un hombre de Dios, que termina en la cárcel y va a ser, le van a cortar la cabeza. Esto provoca que Jesús salga a predicar allí en la Galilea. Y nos dice el texto, Juan el Bautista, cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es el sentido de la predicación de Jesús. En 3 renglones nos define cuál es el motivo de esta venida del Señor en medio nuestro. Fíjense, dice así, resume San Marcos en su Evangelio. Dice, el tiempo se ha cumplido. Dice, el reino de Dios está cerca. Y dice, conviértanse y crean en la buena noticia. En esas 3 frases nos resume Marcos el sentido del Evangelio, el sentido de esta visita de Jesús, de Dios hecho carne en medio nuestro, que nos viene a traer a nosotros. El tiempo se ha cumplido, estamos ya en el tiempo final, estamos en el momento clave de la historia, ya no hay que esperar más. Yo me acordaba de una anécdota que una vez se las conté a ustedes, del padre Aparicio. ¿Conocieron ustedes al padre Aparicio? Bueno, el padre Aparicio era el párroco cuando yo recién me ordené de sacerdote y me destinaron a la parroquia de él, allí en la Inmaculada.
Bueno, el padre Aparicio, un hombre muy ocurrente, un hombre que siempre andaba buscando algo para la evangelización y que era muy inquieto y estaba en la televisión, en la radio, etc. Bueno, y un día se levanta, hacemos la misa, porque él hacía la misa ahí en la parroquia y yo hacía el de las hermanas, entonces después nos juntábamos a desayunar. Cuando nos juntábamos a desayunar, saca del bolsillo 1 centímetro. ¿Saben ustedes qué es 1 centímetro? ¿Es el que usa para coser? Bueno, entonces saca el centímetro y me pregunta, decime, padrecito, dice, ¿cuántos años tenés? Y entonces le dije la edad y agarró el centímetro y marcó el número que yo le había dicho. ¿No? Muy bien. Y después dice, bueno, ¿y hasta qué edad pensás vivir? Y digo, no sé, digo, 70, 80, donde dé. Entonces agarró el centímetro, marcó 80. Y entonces marcó el 80 y marcó la edad mía que yo le había dicho. Y dice, esto es lo que te queda, me dice. ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es así. Bien, me dejó con la pregunta, ¿no? Y después de ahí, él se iba a la radio, se iba a la televisión, andaba por todos lados, al que encontraba, lo sacaba el centímetro y le preguntaba. Así que bueno, la pregunta viene hoy porque justamente esto de que el tiempo ya está, el tiempo se ha cumplido. Dice la lectura de San Pablo que leíamos, lo que quiero decir, hermanos, es esto, queda poco tiempo. Y al final dice, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Y Jesús nos dice en el Evangelio lo que les acababa de decir, el tiempo se ha cumplido. Ya está, no hay que esperar otra cosa. El Señor está en medio nuestro. Ya, digamos, estamos en el tiempo de salvación. Así que no estamos preocupados por las cosas del mundo, sino ya metidos en medio de esta vorágine que en definitiva nos lleva al reino celestial. Bueno, eso por un lado. Segundo lado, dice, el reino se ha acercado, el reino está entre nosotros, el reino está cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo Hijo de Dios se ha acercado a nosotros, se metió en nuestra carne, acampó entre nosotros, vive entre nosotros y ha venido a traernos la buena noticia de Dios, que está haciendo nuevas todas las cosas. Y todo esto es el reino nuevo que Jesús ya empieza a predicar y a enseñar. Y el último punto habla de la conversión, y es muy importante mirarlo porque no es simplemente un cambio así moral, es un cambio más profundo, es un cambio de mentalidad, es un cambio del corazón, es un cambio de vida, de esto está hablando. Y nos pone de ejemplo la liturgia de hoy, la primera lectura del profeta Jonás. Dice, Jonás fue a predicar a los ninivitas, que era la capital del imperio asirio. El imperio asirio dominaba a los pueblos de alrededor de la peor manera y también con tributos muy fuertes, esclavizando a sus pueblos circundantes, y de alguna manera era el pueblo opresor de los demás. Y su capital, Nínive, era terrible en el sentido de pecadora, una ciudad de paganismo. Y entonces allí es donde entra este profeta Jonás. Sin ninguna esperanza, Jonás. Jonás le dice a los ninivitas, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y dice la palabra que los ninivitas reaccionan ante lo que está diciendo Jonás y dan signos de conversión. Quieren esta gente llegar a que el Señor los perdone y por eso empiezan a hacer penitencia y empiezan a cambiar de vida.
se están convirtiendo los ninivitas. De este es el gran mensaje que deja el autor del libro de Jonás a los israelitas. ¿Qué le está diciendo este autor del libro de Jonás a los israelitas? Fíjense, allá en el norte la ciudad pagana se convierte ante la predicación de Jonás. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Somos pueblo elegido de Dios y seguimos siendo pueblo pecador, seguimos no respetando al Señor, seguimos siendo medio paganos. Entonces allí está el mensaje. ¿Qué pasa con nosotros? Que somos pueblo elegido y no estamos dando pasos de conversión. Por eso la conversión y la fe es creer en el Evangelio. Este es el gran mensaje. Y lo último, que me parece a mí también muy importante, es este llamado que Jesús hace a estos discípulos, a Juan, a Andrés, a Simón y a Santiago, a los 4, que son 2 pares de hermanos, que eran pescadores. Llamándolos allí en la costa, ellos dejan todo y lo empiezan a seguir. ¿Qué habrá en este llamado de Jesús? Que esta gente deja todo y empieza a seguir al Maestro. ¿Cómo habrá sido este diálogo, este llamado, este encuentro con estos hombres que son capaces de dar este paso de seguimiento tan importante? En definitiva, a partir de allí cambia la vida de esta gente. Totalmente, empiezan a tener un camino distinto, totalmente en manos del Señor, que los empieza, como dice la palabra, a ser pescadores de hombres. Bueno, nosotros hoy estamos acá también porque un día fuimos llamados. En realidad, muchas veces nos llamó el Señor. Muchas, desde el bautismo nos viene llamando, nos viene golpeando la puerta. Sin embargo, un día nosotros dijimos, quiero seguir a Jesús. Por eso estamos acá, porque un día dijimos, quiero seguir a Jesús. No sé cuál habrá sido ese día, si eran ustedes muy niños, si eran adolescentes, si eran jóvenes, si eran adultos o si eran ya más grandes. Pero en algún momento le dijeron a Jesús, quiero seguirte. Y entonces hoy estamos aquí escuchando su palabra. Bueno, nosotros estamos en el comienzo de la predicación de Jesús. Estamos renovando en nuestra vida eso, ese llamado de Dios y esa respuesta que nosotros le estamos dando desde ese momento. Por eso recordamos entonces cuál es el mensaje fundamental de Jesús. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Ese es el mensaje. Es central. Tendríamos que tenerlo subrayado nosotros en la Biblia, para que no nos olvidemos de esta frase. Y por último, nosotros respondíamos en el Salmo la frase que está de alguna manera resumiendo todo esto. Decíamos así, muéstrame, Señor, tus caminos. Porque eso es lo que necesitamos. Ahora que ya lo estamos siguiendo, que de alguna manera vamos atrás de Él, a veces a tientas, a veces más o menos comprometido, a veces menos, a veces estamos ahí dudando, le decimos, muéstranos, Señor, tus caminos. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios